Buenas tardes, mis hermanitas. Dios les bendiga a todas. Hoy nuestra clase va a ser, como dijo la hermana Doris, basándonos en la introducción al libro de Romanos. Vamos a estar estudiando esta serie a través de cada viernes y esperamos el propósito al final es que podamos entender este libro, que podamos, como dice la palabra, hablar de él con denuedo, es decir, conocerlo, pues si no lo conocemos no vamos a poder hablar de él. Y la idea es que al conocer este libro podamos entender mejor la palabra de Dios. Así que espero que todo lo que hagamos aquí pues sea para la gloria de Dios y para la edificación de su iglesia. Algo bien importante de conocer los libros en la Biblia es que no estemos sacando cosas fuera de contexto, no sacamos versículos fuera de lugar y entonces se hace una nueva doctrina y empiezan a seguir una nueva fe y algo diferente. No, ese no es el propósito. El propósito es que entendamos el plan de Dios y que conozcamos un poquito más de Dios y de su palabra. Bueno, pues para comenzar voy a compartir con ustedes la Biblia, porque este estudio vamos a ir, a pesar de que es una introducción en sí, vamos a ir a través del libro. Primero, este libro es enviado por Pablo y lo podemos ver en Romanos 1:1. Pablo está enviando este libro y en el versículo 1:7 dice a quién se lo está enviando. Así que no hay ninguna duda de quién escribió este libro, ¿verdad? Bueno, vamos a aclarar. ¿Quién envió esta carta? Porque debemos entender que es una carta, no es un libro. Es una carta y fue enviada por Pablo a todos los que están en Roma. Y cuando dice a todos, dice, pues a todas las personas en Roma. No, espérense. Vamos a aclarar. A los amados de Dios, a los llamados a ser santos. Es decir, esto fue enviado a la iglesia en Roma. Aunque podríamos decir a las iglesias, porque cabe la posibilidad que a través del estudio veamos que había más de una congregación allí, pero en sí es a todos los hermanos que estaban allí en Roma. Ahora, ¿quién escribió esta carta? No fue Pablo, hermanos. En el capítulo 16, Romanos 16, y nos vamos a quedar por un rato, vamos a estar entre el libro de Romanos y el libro de los Hechos. Para poder entender el libro de Romanos, vamos a estar yendo a través de estos libros. Pero en Romanos capítulo 16, verso 22, nos dice quién escribió esta carta. Y aquí dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces vemos que quien estaba mandando la carta era Pablo, pero quien estaba escribiendo con sus manos era el hermano Tercio. ¿Ok? ¿Cuándo fue escrita esta carta? ¿Cuándo fue escrita? Si vamos al libro de los Hechos, en Hechos capítulo 15, verso 23. Hechos 15, verso 23. Habla aquí, viene hablando de esta carta que se le mandó a los hermanos. Y dice aquí, escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos y los hermanos, a los hermanos entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Sicilia. Salud. Vemos que los hermanos acostumbraban a mandarse cartas unos con otros, con el propósito de darse instrucciones para corregir deficiencia, para corregir problemas que habían en la iglesia, para tratar de que la iglesia se condujera de la forma correcta. Porque recuerden que no tenían la Biblia. Así que esto es, va el hermano Pablo, o va el hermano Pedro, o el hermano que sea, va y empieza la congregación en este lugar y no les dejan una Biblia para que ellos puedan seguir estudiando las escrituras. Recuerden que esto es, ok, lo que nos dijeron de oído, lo que me predicaron, y en base a
creían y empezaban a practicar lo que escuchaban. No estaba por escrito todo esto que nosotros tenemos. Esta bendición que tenemos hoy día, ellos no la tenían. Esta recopilación de libros y cartas, ellos no la tenían. Así que cuando vemos en el capítulo 15 que empiezan en el libro de los Hechos, están mandando esta carta para todos los gentiles. Y lo están escribiendo los apóstoles, los ancianos, estos hermanos que estaban en la iglesia de Antioquía, ¿ok? Estaban en Antioquía, esta iglesia. Y empezaron a preparar estas cartas para las otras iglesias, con el propósito de ayudarlos a conducirse correctamente. En estos versos dicen también, aquí en el 27, por ejemplo, cuando mandaron a Bernabé y a Pablo, dice que enviaron también a otros hermanos para que le hicieran saber estas cosas. Mandaron también a Judas y a Silas. Así que pueden leer estos versos de 15 al 27 en el libro de los Hechos. Habla de cómo mandaban hermanos para llevar las cartas, para llevar el mensaje que se estaba mandando. Entonces viene la pregunta, ¿quién entonces llevó esta carta que Pablo estaba mandando? ¿Quién mandó esa carta a los romanos? Y en el capítulo 16 nos dice, vamos a ir a Romanos 16. Romanos 16, versos 1 y 2. Romanos 16, versos 1 y 2 dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Si ustedes buscan dónde está Cencrea, se van a dar cuenta que ella era de la iglesia de Corintios. Esa hermana no era de Roma, pero él está recomendando a la hermana Febe, que era esa diaconisa de la iglesia de Cencrea, y dice que la reciban en el Señor como es digno de los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que ella necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Así que vemos que esta hermana Febe, cabe la posibilidad que fuera la que estaba llevando esta carta, porque ella estaba con Pablo y ahora está con los romanos, pero ella no es de Macedonia, que era donde estaba Pablo, pero ella es de la iglesia de Corintios. Se encuentra en Corintios, una región de Grecia. Que se nos hace más fácil, ¿verdad? Cuando conocemos, pensando en el mapa, se nos hace más fácil, una región de Grecia era esta hermana. Y él le dice, espero que la reciban en el Señor. Y se entiende que esta hermana es la que está trayendo esta carta, es la que está entregando esta carta. ¿Okay? Cuando leemos en general la carta, vamos a encontrar que se le está mandando, Pablo está mandando esta carta, siendo Pablo un hombre conocedor de la ley, un fariseo, conocía muy bien la ley. Y Pablo está hablando con estos hermanos que están en Roma, pero Pablo no ha ido a Roma todavía. Pablo no fundó ninguna iglesia en Roma, porque cuando Pablo llega a Roma por primera vez, todas ustedes saben que fue cuando llegó preso. Así que cuando él manda esta carta, él no había llegado a Roma. No sé si ustedes conocen los viajes de Pablo que menciona en el libro de los Hechos. Y Pablo está mandando esta carta aproximadamente en su segundo viaje. Pablo no llega a Roma hasta después de su tercer viaje, que es cuando es llevado preso a Roma. Ahora, ¿por qué Pablo le está diciendo a ellos que él va a ir a visitarlos? En esta carta, la razón por la que Pablo está mandando esta carta a los romanos es para decirle que él va a ir a visitarlos a ellos. Yo voy para allá, espérenme, voy a visitarlos. ¿Por qué él tenía esta confianza así? Miren lo que dicen Hechos, verso 23. En Hechos, capítulo 23, verso 11. Hechos 23. Dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo a Pablo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén,
así es necesario que testifiques también en Roma. O sea, él dice, yo voy para Roma. Yo no sé cómo voy a llegar, pero yo voy para Roma. Él estaba confiado de eso, de que él iba para Roma. Y él entonces está mandando esta carta. Y él le dice a ellos, ¿ok? Él le dice a ellos que él va, cuando él vaya para Italia, que él va a pasar por allí, por Roma. Así él le dice a ellos, vamos a leer eso en Hechos 10, Romanos 16. Perdone que vamos a estar yendo para atrás y para adelante entre Hechos y Romanos, porque una carta está muy ligada a esa historia. O sea, vamos a ver esta carta y vamos a estar viendo la historia en el libro de los Hechos y podemos ver los hechos pasando a través de estas cartas, ¿verdad? En el capítulo 16, en los versos 3 y al 5, él está hablando de todas estas personas allí en Roma. Pablo no ha llegado a Roma. Todas estas personas, desde aquí, del verso 5 hasta el verso 16, él viene hablando de muchos hermanos. Al parecer, diferentes congregaciones, porque habla de los que se reúnen en una casa y en otras casas. ¿Okay? Vamos, por ejemplo, a ir leyendo para que veamos las diferentes congregaciones que encontramos aquí. Dice, saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. ¿Ven? Parece que en la casa de Priscila y Aquila se congregaba la iglesia. Seguimos leyendo, dice, saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Saludad a Andrónico y Junia, mis parientes. Vemos aquí familia de Pablo. Y dice, y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Vemos familiares de Pablo que fueron cristianos antes que Pablo y están allí en Roma en este momento. ¿Alguno de ustedes me puede decir de dónde era Pablo de nacimiento? Abre tu audio. De Tarso. Tarso no queda en Roma, pero Pablo dice que él era ciudadano romano. Como Pablo era un ciudadano romano de nacimiento, no por ciudadanía. Algo que la Biblia no nos da explicación, pero lo menciona. Él es de Tarso, pero él es ciudadano romano. Para tú ser ciudadano romano, tiene que ser que tu papá es romano o que tu mamá es romana. Alguien de tu padre, uno de tus padres tiene que ser romano para que te toque a ti la ciudadanía romana. Todavía eso hasta el sol de hoy es así. Si tu papá y tu mamá son de un país, a ti como hijo te toca esa ciudadanía por medio de tus padres. Ahora, él es de Tarso, pero él dice que es ciudadano romano, pero también habla de que es fariseo y los fariseos, para ser fariseo, tiene que ser un judío. Así que se entiende que uno de sus padres era judío. ¿Ok? Pero la Biblia no nos aclara cuál era cuál. Sin embargo, podemos ver algunos de sus familiares aquí en Roma y miembros de la iglesia también. Y siendo cristianos antes que Pablo. Espérense, ¿cómo es posible? Antes que Pablo. Pablo estaba persiguiendo la iglesia en Jerusalén y años después aparecen que habían cristianos, familia de él, antes de él convertirse a Cristo. ¿Ok? Sí, queden con ese pensamiento ahí, porque vamos a buscar entonces de dónde vinieron estas iglesias si Pablo no las fundó. ¿Quién fue esta persona que fue a fundar estas congregaciones allí en Roma? Lo vamos a verlo más adelante. También dice saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saluda a Urbano, nuestro gloria en Cristo, Estaque, amado mío. Apeles, aprobado en Cristo. Saluda a la casa de Aristóbulo. Aquí tenemos otras personas, otra familia de la casa de Aristóbulo. Y cabe la posibilidad de que se reunieran en su casa también un grupo de hermanos, ¿ok? Luego viene
Herodión, que es pariente de él también. Y dice, saludado de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Como ustedes saben, las reuniones antes eran por las casas, no habían edificio. No era como la gente piensa, no, Roma tenía la catedral y no sé qué más. Nada de eso es cierto. Era en las casas que se reunían. Y Pablo está saludando a esos hermanos y esas casas, es decir, esas iglesias que se congregaban en esos hogares. Habla de saludar a Trifena, Trifosa, pobrecito con esos nombres, las cuales trabajaban en el Señor. Y saluda también a Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Interesante esta parte. Dice también, saluda a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Cabe la posibilidad, mis hermanas, y digo cabe la posibilidad porque la Biblia no lo dice exactamente, y si alguien dice que esto es 100% así, pues no estamos estudiando entonces la Biblia correctamente porque no tenemos más detalles, a eso me refiero. Pero cabe la posibilidad entonces que la madre de él fuera romana, porque vemos aquí a Rufo, que es un escogido en el Señor, y a su madre y mía. Entonces vemos aquí que la mamá de Pablo estaba en Roma. Es muy probable que esta es la razón por la que él es ciudadano romano de nacimiento, que es lo que nos dice en otro lugar la Biblia. Así que dice, saludad a Sincristo, a Flegente, a Herma, Patrobas, Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Entonces vemos aquí otro grupo, como que los hermanos que están con ellos. Parece que estos hermanos que menciona aquí son los hermanos que tienden a ser los líderes, y entonces a todos los hermanos que están con ellos, y cabe la posibilidad que esto fuera otra congregación más. Dice, saludar a Filólogo, a Julia, Nereo y a su hermana Olimpa, y a todos los santos que están con ellos. Aquí vemos otro grupo más, y santos que están reunidos con ellos. Y saludados los unos a los otros con cruz santo, saludan todas las iglesias de Cristo, un logo muy conocido en todas las iglesias de Cristo, ¿verdad? Ahora, cuando miramos, wow, muchos familiares de Pablo estaban en Roma. Y cabe entonces, sí, esta teoría de que su mamá, como dice aquí, fuera parte de la iglesia también, porque él manda a que se salude a este hermano y a la mamá de él, que también es mamá de ella. No podemos decir que Pablo estuvo allí en Roma predicando porque no tenemos ninguna evidencia que después que Pablo haya sido cristiano haya estado en Roma. No existe ninguna evidencia, sino hasta que llegó preso allí a Roma. Antes de eso no tenemos ninguna otra evidencia. Entonces, ¿de dónde salieron todas estas congregaciones? Y aunque fuera una sola, vamos a suponer que fuera una sola, ¿de dónde salieron todos estos cristianos si Pablo era el que predicaba a los gentiles? Pues sencillo, hermanas. Ahí nos vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. En el capítulo 2 de los Hechos, nosotros encontramos que cuando el día de Pentecostés, que estaba allí todos los judíos que venían de otros países, pero eran judíos, pero acuérdense, los judíos estaban regados por todas las regiones alrededor. Y cuando era la fiesta de Pentecostés, todos ellos tenían que venir a Jerusalén para celebrar esa fiesta. Por eso, en aquel día, cuando llegó el día cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, y todos ellos, hubo este gran fuerte viento y no sé qué más, y el ruido, y todo el mundo fue a mirar qué pasaba. Dice que cuando ellos empezaron a hablar en lenguas, y vamos a leer esto aquí un poquito para que entendamos cómo era posible que por allá por Roma habían iglesias sin Pablo haber ido a predicar todavía, cuando Pablo es el que trabajó con todas las iglesias gentiles. Y es bueno enseñarle un mapa, se lo enseño ya mismo. Vamos a leer aquí, de cuando hubo esto estruendo, estaban todos maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos esos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Espérense, ¿pero esto eran judíos? ¿Cómo ellos están hablando de nuestra lengua en la que hemos nacido? Eran judíos de religión, pero su nacionalidad eran de otros países, porque ellos debían seguir la religión de sus padres. Acuérdense que el judaísmo no era un asunto de fe. El judaísmo era por tradición. Si tu papá es judío,
tu hijo al 8 días le corta el prepucio y ya eres judío. Eres judío por nacionalidad, no por fe. No importaba si querías o no querías. No había opción para escoger. Por lo tanto, es normal que todas estas personas que nacieron en otros países, ¿ok? Aquí lo dice, habían nacido en otro lugar y ellos escuchaban que los apóstoles estaban hablando, los galileos, que eran de aquí, de Galilea, y nunca habían salido de aquí. Ellos podían escucharlo en la lengua donde ellos nacieron. Y ahora vamos a ver dónde esta gente nacieron. Dice que nacieron en Partos, los medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y Asia. Y ustedes dirán, pero Wanda, ¿dónde está Roma por aquí? Ya verán, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Sí, hermana, también los romanos. Dice que también los cretenses, árabes. Dice que todos ellos que venían de otros países, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos podían escuchar en sus propias lenguas. Es decir, los apóstoles estaban hablando en hebreo, que era su lengua natal, mientras que los demás todos escuchaban en sus propias lenguas. ¡Wow! ¡Qué milagro más hermoso!, ¿verdad? No importa si había allí romanos o si habían cretenses, árabes, africanos, no importa de dónde tú viniste. O sea, ustedes conocen la historia en el capítulo 10 de los Hechos, que habla de capítulo 11, que habla de Felipe, el etíope. El etíope venía ¿de dónde? De África. Y de allá de África, él venía a adorar aquí a Jerusalén. Y él estaba con el libro de Isaías leyendo. ¿Ve? Se dan cuenta cómo no importa de qué región vinieran. Ese hombre se bautizó y se fue gozoso otra vez para África. ¿Tú crees que él nunca le habló a nadie de la palabra de Dios allí? De esta misma forma, vemos que estos romanos que estaban aquí ese día de Pentecostés, que vieron estos milagros, que escucharon esta palabra, pudieron ser ese grupo de esos 3,000 que ese día que escucharon esto decidieron bautizarse. Y esos mismos, al regresar de vuelta a sus países natales, entonces llevaron el evangelio a otras personas. Recuerden que también venían familias completas cuando venían a adorar. No es que venía una persona sola. Siempre que se iba al templo a adorar, iba la familia completa, mamá, papá, los hijos, todos. Y no importa dónde estuvieran, todos iban juntos para ir al templo a celebrar estas fiestas y hacer estas adoraciones por lo menos 3 veces al año. Habían otras fiestas que no tenían que estar allí, pero sí habían estas fiestas que eran obligatorias y todos los judíos, no importa dónde estuvieran, tenían que subir a Jerusalén. La hermana María Isabel está poniendo información adicional aquí en el chat que ustedes pueden coger para sus anotaciones también. ¿Okay? Ahora, cuando ustedes ya tenemos una idea, ¿verdad?, de dónde salieron todas esas congregaciones que menciona Pablo allí, toda esta gente que está saludando, todos estos cristianos, y él dice, yo voy para allá, hermanos. Esa es la razón principal, yo voy para allá. ¿Cómo fue? Repítame. Ok, bueno, pues sigo. En Hechos también vamos a darnos cuenta que cuando ustedes miran, ok, Wanda, vamos a suponer que no fue así, que estas personas que escucharon aquí nunca predicaron el evangelio en Roma. Pues vamos entonces a ver otra teoría que puede ayudarnos. En Hechos capítulo 8, verso 4, encontramos que todos, pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. Si usted no cree que los romanos que estuvieron allí el día de Pentecostés fueron a Roma de vuelta y predicaron el evangelio, entonces debe creer
que cuando vino la persecución a la iglesia allí en Jerusalén, que la iglesia estaba creciendo, ya habían tal vez algunos 5,000, algunos dicen 7,000, 8,000, porque se habían bautizado 3,000, después se bautizaron 5,000 más, 4,000. El asunto es que iban creciendo en número la gente, pero no toda la gente se quedaba viviendo allí, porque no vivían allí. Pero cuando vino la persecución en la iglesia, los hermanos fueron esparcidos, pero donde iban, ellos iban predicando el evangelio. Así que si un hermano llegó a Samaria, como el caso de Felipe, ¿qué Felipe iba a hacer en Samaria? Predicar el evangelio. Y si llegó a Antioquía, ¿qué iba a hacer Felipe? O quien sea que llegara a Antioquía, predicar el evangelio. Y el que llegó a Roma, también el hermano predicó el evangelio. Así que vemos que el plan de Dios es que la palabra de Dios llegara a todas partes. Aquí vemos la necesidad de no quedarnos calladas, hermanos, porque no sabemos si Dios va a usarnos a nosotras para llevarle su palabra a alguien que encontramos en nuestro camino. Usted va a una cita médica y se encuentra con alguien, háblele de Cristo, porque cabe la posibilidad que usted sea la única forma que esa persona va a escuchar la palabra de Dios. Y Dios la puso ahí a usted, como puso a estos hombres, a estas mujeres que fueron esparcidos, y donde iban, ellos estaban anunciando por todas partes, iban anunciando el evangelio. En el 2:41, Hechos 2:41, que menciona esas 3,000 personas que se añadieron a la iglesia aquel día de Pentecostés. Debemos entender que muchas de esas personas no vivían allí en el área de Judea, ¿ok? No vivían allí en el área de Israel. Y estas personas estaban viajando de otras partes del mundo. A través de estudio, hermanas, ustedes van a estar viendo cuál era el plan, cuál era el propósito. En Hechos 23:11. Perdóname, esto ya lo leímos. 23:11 lo leímos. 15:31, perdóname. Romanos 15:31, que es donde él le manda el propósito. El apóstol Pablo, mientras estaba en su tercer viaje, si todos recuerdan, en su primer viaje él estaba instituyendo iglesia. En su segundo viaje, él estaba reforzando las iglesias. Él fue y visitó otra vez las iglesias. Pero en su tercer viaje, él estaba recogiendo la ofrenda que iba a llevar a los santos en Jerusalén, porque había una gran hambruna allí en Jerusalén. Y él fue a través de todas estas congregaciones que ya él había comenzado, todas estas obras que él había comenzado, y él estaba recogiendo esa ofrenda para llevarla. Ya él sabía, en el libro de los Hechos, llegó un momento que le dijeron, cuando tú llegues a Jerusalén, tú vas a ser preso. Y él no le importaba eso. Le dice, bueno, si me llevan preso, me llevan preso. Porque ya él había escuchado lo que Dios le había dicho antes. Y él está confiando en estas palabras. Es necesario que tú testifiques en Roma. Que así, aunque él llegue allí a Jerusalén y lo metan preso, él sabe que el plan de Dios es que él llegue a Roma. Él no sabe cómo va a llegar a Roma, pero él sabe que va a llegar porque Dios se lo dijo así. Así que cuando vamos entonces aquí en Romanos, algo que dice, les ruego, hermano, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. Oren por mí. ¿Por qué? Porque es que ya me dijeron que me van a matar aquí. Me dijeron que me van a matar, que algo me va a pasar, me van a coger preso en Judea, me van a amarrar. Eso es lo que le decían. Y él dice, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Entonces, sigo compartiendo la palabra de Dios aquí y vemos
que él está diciéndole a los hermanos en Roma, oren por mí, porque esta gente en Jerusalén me van a agarrar. Entonces dice, para que yo sea librado de los rebeldes que están en Judea. Él está explicando a ellos que él va para allá, ¿ok? Él está seguro que él va para allá, porque ya Dios se lo dijo. Y él le cree a Dios. Entonces le dice, así que cuando haya concluido esto, ¿qué cosa? Lo de llevar el dinero a los hermanos allá en Jerusalén. Cuando él termine de llevar ese dinero, es necesario que él recoja esta ofrenda, ¿ok? Esa ofrenda que él va a llevar para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Él está hablando a ellos de ese tercer viaje que él está haciendo. Él está en medio de ese tercer viaje y le dice, miren, porque Macedonia y Acaya tuvieron en bien hacer una ofrenda. Por eso estoy aquí en Macedonia, porque tuve que ir a recoger esa ofrenda en Macedonia. Y él va a recoger la ofrenda de Macedonia y Acaya y va a llevarla a los santos que están en Jerusalén. Ese es el plan. Pues le pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de los materiales. Vemos aquí que estos hermanos de Macedonia y Acaya le dijeron a Pablo, mira Pablo, ven para acá a recoger un dinerito. Queremos mandarle esta ayuda a los hermanos de Jerusalén, porque nosotros estamos participando de las cosas espirituales de ellos. El evangelio vino por medio de ellos. Fue por los judíos que llegó. Y nosotros queremos entonces participar ministrando con las cosas materiales. Y muchos hermanos usan estos versículos para decir, mira, si yo te estoy enseñando la palabra de Dios, si yo estoy presidiendo, trabajando en la obra, lo menos que puede hacer el hermano es ayudar económicamente al predicador. ¿Ok? ¿Hace sentido? Si el hermano se dedica día a día a estar enseñando la palabra en la iglesia, por las casas, los hermanos, ese es su trabajo como predicador. Lo menos que pueden hacer los hermanos que están siendo enseñados es cooperar con lo económico en la vida de ese hermano. Porque si ese hermano decide irse a trabajar, entonces, ¿quién te va a enseñar? O sea, ese es el versículo que ayuda a que se entienda la necesidad de ayudar económicamente a los hermanos que enseñan la palabra. Entonces él le explica a ellos, a los hermanos de Roma, así que cuando yo haya concluido esto, cuando yo haya terminado este trabajo, esta misión, porque aunque el tercer viaje, un viaje misionero, no fue para instituir iglesias, este viaje misionero fue para recoger ofrendas para la necesidad de los santos. Dice, cuando ya ha concluido con esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Él está diciendo a ellos, yo voy para España, ¿ok? Tengo planes de ir para España, pero Dios me dijo que yo voy para Roma. Así que cuando yo vaya para España, pues me paro de camino en Roma y luego sigo para España. Lamentablemente sabemos que Pablo no llegó a España, pero sí llegó a Roma, que era el plan de Dios. Y él le dice, y yo sé que cuando vaya a ustedes, llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de Cristo. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudes orando por mí a Dios. Ayúdenme en oración para que yo sea librado de los rebeldes que están en Judea. Lo que él no sabía, que la forma de cumplir el plan de Dios y de que él llegara a Roma era que esos rebeldes en Judea lo atraparan. No era que lo liberaran, era que lo atraparan. Así que la ofrenda de su servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Esa era la otra petición que le estaba haciendo, que esta ofrenda que se le está trayendo a los santos en Jerusalén, pues sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con vosotros. Amén. Qué interesante. Pablo sabía que iba para Roma, pero no sabía cómo. Pablo le manda esta carta a los hermanos para que lo estén esperando, literalmente, hey, esperen por mí. Me recuerda a Dori cuando decía, Cela, espérame a Cela, que ya voy, ya mismo llego. Algo así era lo que estaba haciendo Pablo con los romanos.
hermanos, ya mismo voy, dejen terminar este trabajo que estoy haciendo aquí, tan pronto termine, llego con ustedes. Es el propósito principal de esta carta. Y aunque hay muchas enseñanzas que vamos a estar estudiando con las hermanas, en los capítulos en el medio, como pueden ver, nos enfocamos en el primer capítulo y el último para poder tener un cuadro completo del libro. Pero según vayamos yendo a través del libro, vamos a ver todas las enseñanzas y todas las bendiciones espirituales que el apóstol Pablo estaba compartiendo con los hermanos en Roma. Dios me los bendiga y será hasta la próxima.